Buenas noches para todos. Nosotros somos estudiantes de lenguas extranjeras. Mi nombre es Yerlin Orjuela y mis compañeras. Mucho gusto, buenas noches. Mi nombre es Diana Montes, soy estudiante, como dijo mi compañero, de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Hola, mucho gusto. Soy Natalie Cárdenas y soy estudiante de primer semestre de lenguas extranjeras en UNA. A partir de este momento, nosotros compartiremos un momento de reflexión en torno a la importancia de la lengua materna sobre el desarrollo de la diversidad cultural, la cohesión social y el pensamiento crítico. Aquí tomaremos tres elementos importantes sustentados en unos documentos como lo son, primero, la interculturalidad, segundo, práctica educativa de la UNAD y tercero, el objeto de la lingüística. Al final de nuestra exposición daremos una breve conclusión que reunirá todo lo que hemos hablado en este momento y dejaremos una reflexión pedagógica en torno a estos documentos. Iniciamos con el primer tema. Como primera intervención, hablaba mi compañero que vamos a tocar el tema sobre la interculturalidad, ¿cierto? Entonces, según el texto y según Trujillo, el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino también para analizarnos como hablantes y reconocer nuestros modos de expresión, nuestros perjuicios, nuestras categorías culturales, la forma en que hablamos y la forma en que influye nuestra convivencia en la interculturalidad. Bueno, basados en el texto, explicamos que la reflexión, cuando tenemos un lenguaje, tomamos conciencia de cómo hablamos, nuestros contextos culturales. Un ejemplo, yo soy paisa, yo creo que se siente un poquitito mi acento, un poquitito como mi nacionalidad. Entonces, este texto nos ayuda un poquito como a pensar en esos contextos interculturales de cada contexto donde vivimos. Bueno, otra parte importante que habla este texto es que hay algunas palabras que revelan nuestra identidad, nuestra cultura. Cuando reconocemos el lenguaje, sabiendo que es una herramienta que nos ayuda a interpretar el mundo, ya sea social o culturalmente. También comprendemos que cada cultura tiene y le da sentido a la propia existencia humana. En síntesis, pues en conclusión como tal, podemos reflexionar que el lenguaje, como nuestras palabras, construyen relaciones y significados del ser, tanto social como cultural. Perfecto. Ahora pasamos a la segunda temática, donde tenemos un primer subtema que es la intervención. Para iniciar, la práctica educativa y pedagógica de la UNAD es un espacio enriquecedor y propicio donde los estudiantes se nutren de un currículo que genera una formación integral para todos, desde lo cual ellos pueden disfrutar de cada uno de los contenidos que van contextualizados con la educación contemporánea. Asimismo, desde la lengua materna se produce un escenario pertinente para reconocer todas las cualidades culturales y sociales de los estudiantes. Es importante entender que cada estudiante, como lo mencionaba la compañera anteriormente, tiene un contexto y una realidad diferente, y ese contexto lo marca y hace que ellos, a donde vayan, siempre lleven consigo su lengua materna en este caso, o incluso su forma de expresión, teniendo en cuenta la diversidad cultural que es muy importante dentro de la lengua materna. Eh, por ejemplo, cuando un docente desempeña la labor en una escuela rural, debemos entender que la forma de comunicación de los estudiantes y el docente varía. Incluso uno llega a encontrar estudiantes que vienen de tribus indígenas cuyo lenguaje ni siquiera, o la lengua materna, ni siquiera suele ser el español. Suele ser una lengua indígena donde ellos tienen su forma propia de comunicarse, y el docente está en la obligación, y quizás más que una obligación es un deber moral, de buscar los medios para que esa educación sea inclusiva, entendiendo que
unos estudiantes se pueden comunicar en nuestra lengua materna, mientras que otros estudiantes tienen una forma diferente de hacerlo, que es algo muy similar a lo que llamamos inclusión educativa hoy día. De igual forma, tenemos la sociolingüística. Esta cumple un papel muy importante desde la creación de los vínculos sociales que se producen en las prácticas educativas. La educación no solamente es un acto de enseñar, la educación implica que todos somos agentes sociales y que por medio de la sociolingüística podemos conocernos e interactuar y conocer nuevos contextos. Incluso fomentamos valores como el sentido de pertenencia por nuestra lengua materna. Es muy bueno cuando exaltamos a un estudiante por su forma de hablar o por la lengua materna que viene desde su lugar de origen y que cuando llega a nuestra aula puede ser algo diferente a lo que convencionalmente tenemos diariamente en la escuela. Y cuando le reconocemos esa virtud de los estudiantes, ellos están ejerciendo y desarrollando su sentido de pertenencia. De otro lado, tenemos la función de la metalingüística, la cual guarda una relación intrínseca con la práctica educativa, ya que conlleva a que los docentes no solo se limiten a investigar o enseñar, sino también a pensar y a reflexionar en la forma de cómo enseñan, de manera que se pueda analizar cómo lo estamos haciendo diariamente. Es decir, entender que debemos de tener una reflexión pedagógica diaria de nuestro quehacer en el aula. Finalmente, hagamos una comparación. La escuela rural, donde laboro actualmente como docente de básica primaria, dentro de mis planeaciones siempre debo de incluir todo tipo de estudiantes, porque tengo estudiantes con dificultades del aprendizaje y al mismo tiempo tengo estudiantes con lenguas diferentes a la lengua materna de nosotros, es decir, el español. Entonces, mi planeación siempre va sujeta al contexto y a las características que posee cada estudiante. Y ese es desde ahí donde se debe valorar y trabajar la lengua materna y aprovechar cada uno de los contextos y los antecedentes que guardan nuestros estudiantes. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces seguiría yo. Y en mi texto se basa según lo que dice el objeto de la lingüística, según Eugenio Fuset en capítulo 1. Analizando este capítulo en los contextos multiculturales, se entiende que la lengua materna se centra en la inclusión y el respeto por la identidad de las personas. La clave exacta es entender en el idioma no es una herramienta, sino un sistema social que define la pertenencia a un grupo en específico. Entonces vemos que la lengua materna es el pilar de la inclusión. Está la identidad y la sociolingüística. En la identidad y dignidad, la lengua materna es la forma más profunda en que una persona se relaciona con su cultura, su historia y las emociones que puede transmitir o le pueden transmitir a él. Y el obligar a abandonar su lengua para interactuar con los demás se percibe como un rechazo a su identidad. Como decía nuestro compañero, que le sucedía que tiene estudiantes que tienen otras lenguas, entonces si le directamente solamente quieren que hablen el español, pues están rechazando la cultura de los indígenas, que tienen otra lengua materna. ¿No digo? Persona... un claro ejemplo también puede ser en cuanto en la costa pacífica, que se detona mucho el acento de las personas, que es muy diferente a las personas paisas o los rolos. Los rolos lo ven como una manera muy corroncha de ellos ser porque ellos hablan rápido, ellos tienen otros tipos de expresiones en los cuales no son vulgares para ellos, sino que eso es algo coloquial. En cambio, los rolos hacer un poquito más reservados lo ven como mal. Entonces ahí es donde se halla un tipo de expresión. Ahora seguiría la sociolingüística, en la cual podemos identificar cuando las instituciones adoptan un enfoque sociolingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Que implica garantizar los servicios esenciales sean accesibles en la lengua materna de las comunidades.
Por ejemplo, podría ser ofrecer materias y materiales en otros idiomas, dando la inclusión, como decía el compañero, cuestión de que podamos entendernos entre todos y así puedan participar todos plenamente y sea pues como el futuro para la sociedad de que todos tengamos la igualdad y podamos ejercer los derechos en el entendimiento sobre la lengua materna. Mm, La cohesión social no solamente significa la uniformidad lingüística, sino el objetivo también en el que todos hablen lo mismo, no quiere decir que sean expertos en sociolingüística, sino que es una manera diferente. Ay, no me perdí. No, pero ahí es muy importante porque la sociolingüística y todos los conceptos que hemos venido abordando siempre nos van a permitir y retroalimentar un poco de lo que somos y de lo que debemos enseñar desde el lenguaje. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que en conclusión, el lenguaje siempre va a ser una herramienta esencial para nosotros organizar nuestras ideas, para expresar lo que sentimos, para comprender al mundo, pues más que todo a través de las palabras, dándonos cuenta que cada uno tiene una forma diferente de pensar, ¿cierto? Y que tienen diferentes significados en cuanto a a los ideales de cada persona. Entonces, pues esto depende ya de nuestra cultura y de la manera en que nosotros interpretamos esa realidad. Listo, Ya volví a compañeras. enfocarme, por ejemplo, dice que la lingüística nos enseña justamente que la diversidad de la lengua no es un problema para resolver, sino una riqueza cultural a gestionar y valorar para poder tener un tejido social más fuerte y equitativo. Perfecto, compañeras. Muchísimas gracias por el espacio de reflexión. Creo que ha sido un tiempo importante de aprendizaje para todos y agradecerles por cada uno de sus aportes. Gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes, ha sido un excelente equipo, realmente me ha gustado mucho trabajar con ustedes, nos hemos entendido, nos hemos apoyado en todas las bases, pues de que nos toca el trabajo colaborativo, entonces realmente muy agradecida con ustedes. Vale, hasta luego, muchachas, que estén muy bien. Luego, Hasta luego. gracias. Bye.